Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 7 de octubre del 2021, vamos a tener como ponente al doctor Manuel Coragua de La Paz. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en pediatría por la Universidad Nacional Federico Villarreal y neumólogo pediatra por la Universidad San Martín de Porres. El tema que va a tratar el doctor Coragua es neumonectomía, ¿no? Y siempre recordándoles que tienen que registrarse en el chat para ver lo de su asistencia. Doctor Coragua, buenas tardes y bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, doctor Mesa, por la presentación y gracias a todo el público por estar ahí presente. El tema a tratar el día de hoy viene a ser neumonectomía. ¿Qué es la neumonectomía? Viene a ser la extirpación quirúrgica de uno de los pulmones debido a que este pulmón ha perdido su función pulmonar. Ahora, esta cirugía puede ser de manera electiva o de emergencia. Cuando es de manera electiva, los síntomas más frecuentes presentados son la tos, el esputo purulento, las sacropaquias, el retardo de crecimiento, la hemoptisis y el dolor torácico. La neumonectomía se puede realizar en cualquier grupo etario, inclusive en el periodo neonatal. Dentro de las causas más frecuentes en pediatría, a diferencia de los adultos, que la primera causa es las etiologías de tipo cancerígenos, las patologías por neumonectomía en niños principalmente son las infecciosas. Y a la cabeza, la tuberculosis. Y las secuelas de todas las patologías infecciosas y patologías crónicas pulmonares llevan consecuentemente a unas bronquiectasias, que han sido la patología con mayor frecuencia reportada por casos de neumonectomía. Luego están las tuberculosis activas, pulmón destruido. Incluso se ha hecho neumonectomías por enfermedades pulmonares congénitas o malformaciones también de la vía aérea. Entre los tipos de neumonectomía que se han realizado, son dos tipos en el periodo de pediatría. Uno, la intrapleural, que abarca la resección del pulmón con su pleura visceral, o la neumonectomía extrapleural, que abarca estas dos estructuras, más la pleura parietal, más parte del diafragma, o también algunas zonas del pericardio. Fue en 1931 donde Nissen realiza la primera neumonectomía en un paciente joven que había sufrido una lesión por aplazamiento torácico. Y en el año 32 se hace la segunda neumonectomía en una niña que había sufrido una neumonía y esta se complica con un pioneumotórax. En el año 33 se hace la primera neumonectomía en un paciente adulto por etiología cancerígena. Como ven en el gráfico, vamos a ver reportes de casos principalmente de adultos de neumonectomía. Inicialmente la mortalidad era muy alta, pero a medida que pasaban los años se ganaba mayor experiencia y la mortalidad ha disminuido. Incluso en las neumonectomías en pediatría, la mortalidad es muy baja, por no decirlo cero. Cuando uno revisa este tema de neumonectomía en niños, actualmente, como habíamos mencionado, esta indicación es muy infrecuente. Cuando revisa la bibliografía encontramos reportes, ya sea de casos o estudios retrospectivos que abarcan más o menos 10, 15, 20 años, donde se ven escasos casos, ¿no? Actualmente hoy día la indicación de neumonectomía, como dije, es muy infrecuente. Cuando uno indica una neumonectomía, generalmente se pregunta una cosa: si esta indicación es operable. ¿Y qué significa que sea operable? Significa que tanta función pulmonar le vaya a quedar al paciente para poder continuar con su vida diaria. Y en los niños generalmente algunas comorbilidades, principalmente cardiológicas. Lamentablemente no hay una guía internacional que dé pautas en una evaluación preoperatoria en niños. Las dos guías internacionales, tanto la europea como la americana, más que todo abarcan a patología cancerígena en el adulto, pero generalmente estos datos se extrapolan al paciente pediátrico. ¿Cuáles son las pruebas que se piden en una evaluación preoperatoria en una neumonectomía? Uno es la espirometría, el DLCO, y se trata de calcular la función pulmonar postoperatoria a través de la gammagrafía de perfusión, y otra prueba que se utiliza es las pruebas cardiopulmonares. El BEF1 históricamente ha sido reconocido como un parámetro de
mortalidad y aquellos pacientitos que hayan tenido un BEF1 menos de 30% se asocia a una mortalidad de 43 a 60%, a diferencia de aquellos que tienen un BEF1 más de 60, donde su mortalidad abarca más o menos un 12%. Y el BEF1 postoperatorio, de igual manera, menor, el calculado o un predicho calculado, menor al 30%, también la mortalidad es casi un 60%, inclusive se puede asociar a complicaciones postquirúrgicas. Cuando uno realiza una neumonectomía, siempre se pregunta en ese espacio que ha quedado, ¿qué es lo que puede ocurrir? Si llenará de aire, si llenará de líquido, ese espacio se achicará, se aumentará, ese espacio, cómo va a evolucionar en el tiempo, cómo será la función pulmonar después, qué cambios fisiológicos pueden ocurrir. Esta y otras preguntas trataremos de elucidarlas en las siguientes diapositivas. Cuando uno realiza una neumonectomía, ya sea izquierda o derecha, va a quedar justamente el espacio post-neumonectomía. Para saber más o menos qué ocurre después de este evento, recordemos algunas cosas. Sabemos que tenemos dos pulmones y cada una tiene una pleura independiente. Además, esta pleura tiene dos hojas, una parietal y una visceral, que cada una tiene características diferentes. Principalmente la pleura parietal es más delgada y su permeabilidad es más o menos 10 veces mayor que la pleura visceral, con lo cual es la que forma el líquido pleural y más o menos a una formación de 0.3 mililitros por kilo y más o menos en una hora hay un recambio de líquido pleural. Dentro de la cavidad torácica hay una presión negativa que favorece la formación de este líquido pleural, pero las patologías como fibrosis o enfisema pueden alterar esta formación de líquido pleural. Normalmente en la fibrosis, como hay un engrosamiento, hay fibras, el pulmón es rígido, trabaja a presiones pleurales más negativas porque necesita mayor presión para poder abrir esos alvéolos, a diferencia que el enfisema ya de por sí están dilatados y la presión pleural en la caja torácica es mucho menor. Y esto puede llevar a algunas variaciones en la formación de líquido pleural. Como habíamos mencionado, hay una presión negativa. Esta presión negativa varía en diferentes partes del pulmón. En capacidad residual funcional se observa que más o menos la presión pleural es menos 4 a la altura del corazón y en las partes superiores es menos 10 y en las partes inferiores es 0. Como habíamos mencionado, es la pleura parietal la que se encarga de producir el líquido pleural y esta poco a poco desciende y es en las zonas más bajas donde se reabsorbe a través de los conductos linfáticos, ¿no? Y si hubiera algún problema en estas dos estructuras, pues podría aumentar o disminuir la formación de líquido pleural. Entonces, una vez que se ha hecho la neumonectomía, en este espacio va a quedar aire y se va a formar líquido. Antiguamente, cuando se hacía la neumonectomía, se dejaba dos drenes torácicos, uno debajo del esternón para la salida del aire y otro a nivel del seno costero diafragmático para la salida del líquido. Pero actualmente sí ya se está colocando un solo dren torácico que se adecua de acuerdo a la cavidad torácica. Muy bien, una vez que quitamos el dren, se cierra la caja torácica y dentro de esta nueva caja torácica hay aire y hay líquido. Este aire es aire del medio ambiente y este aire se va a absorber poco a poco, más o menos a 1% por día. Una vez que se absorba este aire, se va a aumentar poco a poco la presión negativa en esa zona, con lo cual va a favorecer la formación de líquido y esto va a tener un curso progresivo. Pero en el tiempo se decía que ¿cómo va a ser la evolución natural de este llenado? Se llenará progresivamente hasta un determinado volumen, se llenará toda la cavidad residual de líquido. En los primeros artículos que mencionaban de este espacio post-neumonectomía, se decía que más o menos se llenaba entre 1 a 2 costillas por día y que más o menos todo el pulmón se llenaba más o menos en un periodo de 3 a 4 semanas. Pero también los cirujanos observaban radiográficamente que una vez llenado el líquido en esta cavidad torácica, observaban también una disminución, por lo cual se preguntaban también si esto era parte del curso natural o está formada de alguna complicación. Entonces se realizaron algunos estudios
Les presento uno del año 65, donde se revisaron patología quirúrgica, pero en adulto. Como habíamos mencionado, casi todas las biografías de neumonectomías en adultos y te tratan de extrapolar al niño. Fueron 173 neumonectomías debidos a cáncer, por tuberculosis y otras patologías, de las cuales se observaron más o menos 60 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, y se trataba de ver en cuánto tiempo se llenaba este espacio de líquido pleural. Y se observó que 45 pacientes tuvieron un curso progresivo de llenado sin disminución de tal, y más o menos se llenó un promedio de 3.9 meses con un rango entre 3 semanas o 7 meses. Entonces, el llenado de este líquido es muy variable, puede ser de 3 semanas hasta 7 meses. Y en aquellos pacientes donde se había visto una disminución significativa en el control radiográfico, había disminuido la cantidad de líquido, más o menos en 1.5 centímetros, se observaron estos 15 pacientes, de los cuales 9 de ellos se había demostrado que no había fístula y en 6 de ellos sí se había demostrado fístula. Al hacer la evaluación de estos 9 pacientes que no habían presentado fístula, se comparó la placa radiográfica previa a la disminución del líquido de 1.5 centímetros y se calcó prácticamente esta placa sobre encima de esta de acá, y lo que se observó que el pulmón donde no se había hecho una neumonectomía había aumentado de tamaño, y la cavidad torácica en el lado contralateral donde se había hecho la neumonectomía había disminuido, con lo cual se concluyó que esta disminución del líquido pleural se debe a una sobredistensión del pulmón contralateral que comprime hacia el otro lado, se expande, se sobredistiende, aumenta la presión en la zona contralateral y esto favorece el drenaje en los vasos linfáticos. Y más o menos, como no había fístula, el tiempo de llenado promedio aumentó de 3.9 meses a un promedio de 5 meses. La disminución de este 1.5 centímetros de líquido se observó más o menos entre la segunda o la tercera semana. Y en el subgrupo donde sí se presentaron fístula broncopleural, nuevamente se trató de calcar la radiografía sobre esta otra y lo observó contrariamente a todo lo anterior. Si en el anterior se había disminuido el espacio post-neumonectomía, en esta hubo un mayor aumento y disminuyó el espacio contralateral, con lo cual se concluyó que esa disminución de líquido se debía a la salida por la fístula y por eso disminuyó el líquido, ¿no? Entonces, siempre cuando hay una disminución de la altura del líquido que normalmente se está llenando, se podría estar sospechando de una probable fístula broncopleural. Ahora, pero esto es el promedio de llenado total, ¿no? Otros investigadores quisieron ver cuál es el llenado, el aumento progresivo, en cuántos días se demorará o en cuántos días o en cuántos meses se podrá llenar totalmente. Entonces, hicieron este estudio donde se evaluaron a 94 pacientes y se trataba de ver en cuánto se llenaba un 10, 30, 50, 70%. Cuando llegaba a un promedio del 70%, la velocidad de llenado disminuía, por eso que tomaron como parámetro importante este 70% y lo relacionaron más o menos a la altura por debajo del callado de la aorta descendente. Después observaron las radiografías de todos los pacientes y vieron que más o menos el llenado del 70% de la cavidad del líquido se observó más o menos en una mediana de 3 días y un promedio de 27 días. Y el llenado total al 100% se observó un promedio de 66 días, una mediana, y un promedio de 26. Como ven, hay una heterogeneidad entre la mediana y el promedio, ¿no? Entonces, no se podría asegurar realmente al 70%. Hay pacientes que en 3 días lo pueden llenar, así como que hay otros también que un promedio lo pueden llenar en 27 días. Lo mismo pasa con el llenado total al 100%. En la mediana en este caso fue 66. En el caso anterior, recordemos que el llenado total, el promedio fue 3.9 meses. En este caso de acá, el llenado total, el promedio fue 96 días, ¿no? Entonces, cada paciente o cada persona el líquido puede tener un curso
tanto de llenado pronto como también de llenado tardío, ¿no? Cuando uno evalúa una placa radiográfica y ve todo el pulmón contralateral, el pulmón de la neumonectomía blanco, siempre se pregunta detrás de ahí cómo ha evolucionado. ¿Realmente está totalmente llena de líquido? ¿Cómo está el corazón? Porque generalmente no se llega a ver la silueta cardíaca y cómo está el diafragma en ese lado, no sé que se ha sobrelevado o no. Entonces, lo que se trató de buscar en algunos estudios fue a través de estudios ya por tomografía para ver en manera tridimensional. En ese estudio se evaluaron 22 neumonectomías. Generalmente la patología fue cáncer. Se hicieron 11 neumonectomías izquierdas y 11 derechas, y la tomografía se tomó en un promedio más o menos entre 8 a 99 meses, con un promedio de 22 meses. Las variables a tomar fueron la edad, el lado de la neumonectomía, el intervalo del tiempo entre la cirugía y la tomografía, la presencia de líquido en el espacio post-neumonectomía, donde veían las unidades Hanfield de menos 5 a 5 unidades, y cuando tenía este rango, entonces había una persistencia de líquido. Se evaluaron también la diferencia entre las alturas de los hemidiafragmas, se establecieron los términos de hernia anterior y posterior, y también se trató de cuantificar o medir el diámetro transversal máximo en ese espacio post-neumonectomía, y también el índice de retracción del hemitórax, que tomaron como punto de referencia el callado de la aorta. Entonces, por debajo del callado y por encima de la aorta, tomaban los diámetros, lo sumaban y lo comparaban con el lado contralateral. Y si la división salía menor que 1, obviamente había disminuido el diámetro anteroposterior. En este artículo también se definió algunos términos. Las hernias anteriores se dividían en pequeñas, medianas y grandes, y tomaban como punto de referencia la línea axilar anterior y la línea axilar media. Si este pulmón llegaba a sobrepasar o llegaba solamente antes de la línea axilar anterior, la hernia era considerada pequeña. Si llegaba entre la línea axilar anterior y media, era considerada mediana, y si sobrepasaba la línea axilar media, se consideraba grande. ¿Qué hallazgo se encontró en ese estudio de evaluación por tomografía en el espacio post-neumonectomía? Se observaron que había pulmones en este espacio donde había líquido y en otros no. También se observó que el engrosamiento a nivel de mediastinal es menor sobre el engrosamiento en la pleura subcostal. También se observaron hernias anteriores, las mayores fueron 11 pequeñas, y un dato curioso que se observó en ese estudio fue que cuando se hacía la neumonectomía izquierda, las hernias eran anteriores y posteriores, pero cuando se hacía una neumonectomía derecha, solamente habían hernias anteriores. Y los autores trataron de explicar de la siguiente manera. Cuando uno hace una neumonectomía derecha, el pulmón contralateral izquierdo se va a sobreexpandir hacia el otro lado, pero en la neumonectomía derecha, el pulmón izquierdo tiene un obstáculo, ¿no? Que es la aorta descendente, que no lo deja desplazarse, pero por la parte superior sí puede desplazarse, produciendo las hernias anteriores en la neumonectomía derecha. A diferencia, cuando se hace una neumonectomía izquierda, como hay un espacio libre, el pulmón derecho puede rotar, y puede rotar por arriba y por abajo. Entonces, se ve ese dato curioso, que en la neumonectomía derecha las herniaciones pueden ser anteriores y posteriores. Otro dato que se tomó también de este estudio fue que la disminución de la obliteración de este espacio post-neumonectomía, algunas variables consideradas fueron la retracción de los espacios intercostales, la elevación del diafragma y la hiperexpansión del pulmón no operado. Y también se observó que así pasaran 8 años, todavía podría haber un espacio post-neumonectomía. Entonces la obliteración de este espacio generalmente no depende del tiempo, porque generalmente también se vieron en 8 meses, ya no había espacio post-neumonectomía. Entonces, para responder qué es lo que ocurre en este espacio post-neumonectomía, si es que se va a llenar de líquido o se va a obliterar, para responder a esta pregunta, como hemos visto, hay diferentes factores. En este espacio post-neumonectomía va a haber poco a poco la elevación de la presión negativa, y si se eleva mucho, va a traer
contralateralmente, se va a distender el pulmón y va a llegar hacia el otro lado. También se ha producido elevaciones de mitrafagma asociados a lesión del nervio o de manera espontánea, que van a afectar este espacio postmanectomía. Así también en los empiemas donde hay un engrosamiento de la pleura, también puede retraer ese espacio subcostal, con lo cual va a deformar este espacio postmanectomía. Y una de las principales causas de que haya menor espacio en el espacio postmanectomía es la sobredistensión pulmonar. Al igual es diferente en patologías de fibrosis como enfisema, y si se altera también la absorción linfática, también puede alterar ese espacio post-neumonectomía, y también si se produciera alguna complicación postquirúrgica, este espacio también puede aumentar o disminuir. Entonces son varias variables para poder saber si este espacio se va a llenar de líquido o es que en el tiempo se va a obliterar y va a disminuir de tamaño. En el año 51, Bruch decía, si el espacio se llena de líquido, lo ideal es que este líquido forme un fibrotórax y que actúe como un empaste natural. Es decir, se llena de líquido, este líquido se organiza, se forma un fibrotórax y el pulmón contralateral se va a sobreexpandir sobre el otro, pero esto va a funcionar como una almohadilla y no va a dejar que se sobreextienda más. Entonces, lo ideal sería que se organice el líquido, se llene el líquido y se sobredistienda, pero no llegando a ocupar mayor espacio sobre el otro. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, ya hemos hablado un poco de este espacio post-neumonectomía, ¿no? Y la siguiente pregunta que siempre se hacían después de la neumonectomía era ¿qué ocurría con el pulmón restante? Este pulmón se va a aumentar de tamaño por hiperplasia, por hipertrofia o por ambos. Ya se sabía anteriormente que el corazón aumenta de tamaño por hipertrofia y el hígado lo hace por hiperplasia. Entonces se preguntaban muchos autores si esto iba a tener, cómo el pulmón contralateral iba a responder. Entonces se hicieron algunos estudios y se pensó que el flujo sanguíneo aumentado, como se hace la neumonectomía y solamente queda un pulmón, va a haber mayor de flujo sanguíneo hacia ese pulmón. Y este sería el gatillo que a través de factores mecánicos, hormonales, factores de crecimiento y transcripción que vemos acá en la tabla, que también se había hecho estudios en animales, se había seccionado la neumonectomía y se había visto aumento en la sangre, tanto de hormonas, de factores de crecimiento y transcripción. Pero este crecimiento pulmonar compensatorio se dice que difiere entre especies, entre edades y también entre sexos, ¿no? Entonces, se hicieron estudios en humanos, ¿no? El pulmón tiene etapas de desarrollo y una de las etapas importantes después del nacimiento es la etapa alveolar. En esta etapa alveolar va a haber un crecimiento de los alvéolos y justamente se preguntaban hasta cuánto tiempo el pulmón puede crecer por hiperplasia. En este estudio, acerca del crecimiento postnatal del año 62, que es bien antiguo, el autor hace el estudio de 8 niños que habían sufrido o que habían tenido una muerte por una causa no infecciosa pulmonar. Los lleva y los estudia a través de estudios anatomopatológicos y más o menos estos niños tenían una edad de 3 meses hasta la edad, los dos últimos eran de 4 años, 8 años y lo comparó con algunos datos de adultos y vio en las gráficas que la cantidad de alvéolos en estos niños por los grupos etarios tenía un crecimiento exponencial hasta la edad de 2 años y a partir de ahí de los 2 años este crecimiento exponencial de nuevos alvéolos se ve ya en una forma ya no exponencial sino tanto en una forma lleva a la linealidad y también el diámetro que se observa también tiene un crecimiento hasta más o menos, él decía, hasta su último pacientito que fue el que tenía 8 años. Entonces, este autor concluyó a través de estos 8 niños que tenía que había un crecimiento exponencial hasta la edad de 2 años, pero él, con estos solamente 8 niños, decía que el crecimiento
por hiperplasia pulmonar se desarrolla hasta los 8 años, porque justamente su último pacientito de 8 años había observado que tenía más o menos 280 millones de alvéolos, que casi se comparaba a los de los adultos. Entonces, en la etapa de los niños, sabemos que hay una etapa de crecimiento hacia los 2 años, una etapa de crecimiento muy mayor. Entonces, el autor lo trató de relacionar esto, que en esta etapa lo que se produce más que todo es se asemeja a la hiperplasia del crecimiento pulmonar, y a partir ya de la edad de los 8 años, este crecimiento ya sería por hipertrofia, ¿no? Luego aparecieron otros estudios, en este caso también postnatal de crecimiento en humanos. Ese autor evalúa a más o menos 56 niños, 36 varones y 20 mujeres. Más o menos se da entre 6 semanas a 14 años de edad. Y también observa el mismo crecimiento exponencial de los alvéolos hasta la edad de 2 años. Y lo que observa después, a partir de los 6 años, el crecimiento por probablemente hiperplasia es menor. Entonces, este autor también, para él, le parece que el crecimiento pulmonar por hiperplasia se daría más o menos hasta los 4 años, porque él revisó el estudio anterior y vio que también el paciente de 4 años tenía casi semejantemente la misma cantidad de alvéolos, y lo comparó con su estudio y también le dio casi los mismos datos. Entonces, el crecimiento por hiperplasia alveolar en la etapa pediátrica, un crecimiento exponencial demostrado en estos estudios es a la edad de 2 años, y a partir de ahí puede haber crecimiento por hiperplasia hasta los 4 años, pero ya en menor medida. Muy bien. También después de haber dilucidado este problema, si crece por hiperplasia o por hipertrofia, un favorcito, ustedes si podrían ayudar, se está acabando la batería. Hay complicaciones en esta post-neumonectomía. Las complicaciones que se ven, hay complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Las complicaciones tempranas, una de ellas es el hemotórax, el pinotórax, la fístula broncopleural, neumonías, edema pulmonar, atelectasias, fístula esófago-pleural y el síndrome post-neumonectomía. La incidencia más o menos varía entre el 11 al 18% de las complicaciones en niños, y puede llegar en algunos inclusive hasta el 23.5%. En este estudio se observa neumonectomía en niños que más o menos se observaron 6 complicaciones intraoperatorias, más o menos un 10%, 7 complicaciones postoperatorias inmediatas, un 11.86%, y 5 niños regresaron más o menos entre los 3 a 7 meses por infecciones pulmonares. Y en otro estudio de 18 casos, solamente se observó complicaciones en 3 de esos. Cuando se hace una neumonectomía, va a cambiar el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Normalmente, fisiológicamente, este pulmón tiene alvéolos. Los alvéolos en las partes apicales están más distendidos porque, como habíamos visto, hay mayor presión pleural negativa y menor cantidad de vasos sanguíneos, que a diferencia de en la parte inferior, los alvéolos son de menor tamaño porque también hay menor presión negativa y también hay vasos sanguíneos que impiden que se distiendan. En las partes más inferiores hay una mejor intercambio gaseoso, y en las partes inferiores es mucho menos. Pero como va a haber una nueva redistribución de flujo sanguíneo, probablemente todo este pulmón también se va a llenar de sangre, reclutando nuevos alvéolos para poder realizar un mayor intercambio gaseoso. Entonces, este nuevo aumento de flujo pulmonar sobre este solo pulmón va a traer consigo aumento de presiones en los capilares, y si el paciente, también las presiones oncóticas, y si el paciente es desnutrido, probablemente se va a congestionar, ¿no? Porque se va a llenar todo esto nuevamente de líquido, y se va a llenar nuevamente de líquido, y el mecanismo compensatorio del pulmón, a través de la presión oncótica, hidrostática y la presión del sistema linfático, van a tratar de sacar esa mayor cantidad de flujo sanguíneo que hay de líquidos hacia el pulmón. Pero también
durante la cirugía, post cirugía, puede haber mayor transfusiones de sangre, de plaquetas, de plasma, y puede haber un excesivo volumen hacia ese solo pulmón, con lo cual va a congestionar. Una vez que pase en el postoperatorio a UCI, también teniendo presiones altas, también pueden afectar a este pulmón que va a soportar toda la cantidad de flujo sanguíneo, y también probablemente se produce una hipoxia local, donde todos estos eventos van a producir un insulto alveolar y va a disminuir también la producción de surfactante, con lo cual puede llevar a algunas complicaciones de atelectasia. Entonces, estas son las complicaciones principalmente de cómo se puede responder a la pregunta de cómo se congestiona el pulmón después de una neumonectomía. También hay complicaciones de fuga aérea. Se da generalmente cuando las operaciones son más complejas e invasivas. Pueden haber fístulas broncopleurales o fístulas broncoalveolo-pleurales. También antiguamente en la cirugía se utilizaba Vicryl u otros hilos de menor consistencia que hacían un menor sello y por lo cual podrían provocar fuga aérea. Actualmente el sello se hace a través de clics metálicos donde mejora el sello, ¿no? Y también cuando el paciente entraba a UCI y se había mayor presiones, podía sobredistender y romper el muñón del bronco provocando esta fuga aérea. Y además, como habíamos mencionado, los pacientes que tienen enfisema de por sí ya están sobredistendidos los alvéolos y al aumentar las presiones puede aumentar la fuga aérea. Muy bien. Habíamos mencionado en unos artículos previos que también cuando uno sospecha de fístula broncopleural, normalmente una vez llenado puede comenzar a descender el líquido. Entonces uno podría sospechar de que acá puede haber una fístula broncopleural, que después también se puede continuar el llenado. En este artículo que se observó fueron pacientes que se evidenciaron fístula, pero en aquellos también que donde se observó una pequeña caída de líquido y se hicieron endoscopías, se observaron que estas fístulas eran muy pequeñitas y lo que hicieron fue un tratamiento conservador, no entraron a cirugía y estas fístulas cerró de manera espontánea. Entonces, las fístulas pequeñitas que no producen mayor deterioro, fiebre o mayor compromiso hemodinámico, se pueden observar y se vio en el tiempo que esta se llenaba. Claro está que uno tiene que hacerle un seguimiento muy minucioso cuando uno está sospechando una fístula, porque esto puede provocar secundariamente también un empiema. También hay casos de reporte de complicaciones por neumonectomía acerca de una disfagia. Entonces la disfagia se produce porque este esófago va a estar comprimido entre el corazón y la aorta o la aorta y la vena cava inferior. Son complicaciones también observadas en la postneumonectomía. Algunos datos curiosos también han reportado estrechez de la arteria carótida común izquierda, ¿no? Otros son las escoliosis. En este estudio, en niños, en 10 pacientitos no se observó una escoliosis mayor o grave y se les dio tratamiento solamente con fisioterapia y control de la postura. Y en otro estudio, solamente la escoliosis, en estos 13 pacientes, solo se observó una escoliosis menor al 10%. Entonces la escoliosis no fue muy marcada en los niños sometidos a neumonectomía. Una de las complicaciones, digamos, más severa es el síndrome post-neumonectomía, que viene a ser la compresión de la vía aérea debido al desplazamiento y la rotación de este pulmón residual. El primer informe donde se observó una compresión de la vía aérea fue en un niño de 6 años en el año 72 y posteriormente en el 79, Wasserman es el que acuña este nombre de síndrome post-neumonectomía. La aparición de ese síndrome post-neumonectomía puede ser de meses a años. Generalmente en la población pediátrica se observa dentro del primer año con más frecuencia y son los jóvenes, a diferencia de los adultos, que se observa mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque en los niños, como hemos visto, hay una mayor sobredistensión pulmonar que en los adultos. Entonces, esta sobredistensión pulmonar va a favorecer a que se presente el síndrome de postneumonectomía en los niños con mayor frecuencia. Esta frecuencia es más o menos de 0.15 a más o menos 17% reportado en niños y en los adultos varía de un 0.16 hasta un 2%.
Ahora, cuando se comprime la vía aérea de manera prolongada, lo que va a producir es una traqueomalacia o una broncomalacia. Cuando uno hace una neumonectomía derecha, se saca el pulmón derecho, anatómicamente al rotar, la aorta, al rotar, puede comprimir a la tráquea contra la parte posterior de la columna y puede producir este síndrome post-neumonectomía. O también cuando rota el pulmón izquierdo, puede comprimir el bronquio principal izquierdo entre la arteria pulmonar y la aorta descendente, con lo cual va a comprimir la vía aérea, produciendo así el síndrome post-neumonectomía en neumonectomías derechas. Y esto es más común por la rotación del pulmón. Acá hay algunas imágenes donde se ve que se estirpa el pulmón y se observa que la arteria pulmonar izquierda, entre la aorta y la arteria pulmonar izquierda, comprime el bronquio principal izquierdo, ¿no? De igual manera en esta imagen. En cambio, en la posneumonectomía izquierda, el pulmón derecho va a rotar hacia el lado izquierdo, en el cual la arteria pulmonar derecha está por delante del bronquio principal derecho y el bronquio intermedio. Y al rotar este pulmón puede comprimir entre la arteria pulmonar derecha y la columna vertebral, puede comprimir ya sea el bronquio principal derecho o el bronquio intermedio. Entre los síntomas que mencionan en este síndrome post-neumonectomía, uno de ellos es la disnea. El estridor, puede haber infecciones recurrentes, sibilancias, síncope, inclusive se ha reportado hasta paro cardiorrespiratorio, síndrome de estrés respiratorio agudo, disfagia, pirosis y cambio de voz. El estudio de este síndrome post-neumonectomía lleva a la comparación de placas radiográficas, también el estudio con tomografías, estudios de broncoscopías y también con estudios de espirometría. Dentro de las posibles soluciones para este síndrome post-neumonectomía a lo largo de la historia se han observado implantación de prótesis, insertación de stents, división y liberación aórtica, reconstrucción traqueal, fijación pericárdica al esternón, resección anterior de los cuerpos vertebral, transposición de músculos intercostales y también inyección intraveral de hexasoluro de azufre para tratar de amortiguar este síndrome post-neumonectomía. Muy bien, habíamos mencionado que también en esta post-neumonectomía iban a producir cambios en la función pulmonar restante. Este estudio, que es en adultos, se observa que hay una disminución en un promedio de entre 25 a 40%, tanto del BF1 y la capacidad vital forzada, y también de la relación, más o menos varía en adultos entre un 25 a 40% de los casos reportados en las referencias. Y la disminución del volumen residual es menor debido a que hay una sobredistensión pulmonar. Y los parámetros, curiosamente, de AGA no cambian, tanto la saturación, la presión arterial de oxígeno o de CO2 no cambian. Por eso también, curiosamente, un AGA no es un parámetro de evaluación en las guías tanto americana y europea, en la evaluación previa para una post-neumonectomía. No lo consideran dentro de su algoritmo. Muy bien, pero en niños, ¿cómo varía esta función pulmonar? En este estudio se evalúa a 3 niños donde se ha realizado una neumonectomía por infecciones pulmonares y se trae también para compararlo a cada niño, un número de 9 años, de 12, de 14 años, y se compara con 5 niños de su misma edad, de su mismo peso, de su misma altura, y se clasifica en 3 grupos. El primer grupo entraba el primer niño de 9 años, ese grupo de 12, ese grupo de 13, comparando función pulmonar con estos niños a esta edad y este peso. Y lo que se vio en los volúmenes estáticos, se vio
que el volumen residual en el primer niño era menor comparado al de los dos pulmones y casi igual o mayor comparado a su pulmón ideal del niño que estaba normal. Como habíamos mencionado, el pulmón derecho más o menos aporta el 55% de la función pulmonar. Como en este caso habían sido neumonectomías derechas e izquierdas, se compara justamente con el 55% del pulmón restante derecho, y este es su pulmón derecho. Entonces se observa que hay un volumen aumento, un discreto aumento del volumen residual en el primer niño. En cambio, en el segundo niño, donde se observa una mayor distensión, se observa que su volumen residual es mucho mayor comparado a su pulmón derecho ideal. Inclusive puede llegar este volumen residual a compararse a los dos pulmones que normalmente tendría. Por esta sobredistensión pulmonar, el volumen residual aumenta. En el tercer niño es casi comparado, no hay tanta sobredistensión, el volumen residual es casi semejante. Y también el volumen de reserva expiratoria en algunos niños, como en el tercer caso, aumenta comparado a su pulmón derecho en su función pulmonar ideal. En este caso se observan que el aumento compensatorio de los volúmenes, tanto residual, el volumen corriente, el volumen de reserva respiratorios, son mayores en los tres casos respecto a su pulmón derecho, en el caso ideal, en todos los niños para peso, edad y talla. Entonces, al sobredistenderse el pulmón, hay un aumento de sus volúmenes estáticos a predominio de su volumen residual, en el caso de estos tres niños. También se hizo seguimiento ahora en cuanto a los volúmenes dinámicos de estos 10 pacientitos, y lo que se observó, no se tenía una espirometría previa en cuanto a la función pulmonar dinámica, pero en la evaluación de estos pacientitos en un tiempo de seguimiento más o menos entre 0.6 y 23 años, con una media de 5.6 años, lo que se observó que la capacidad vital forzada era un promedio entre 40, un rango entre 40 a 70%, y un BF1 promedio mayor de entre 50 hasta 90%, con lo cual se decía que también los volúmenes dinámicos, al haber este crecimiento pulmonar compensatorio, también los volúmenes dinámicos también pueden aumentar, con lo cual el niño puede tener una vida diaria normal. En este seguimiento de 13 pacientes en post-neumonectomía, se observa diferentes grupos de niños, tanto de 6 años, de 3, de 4, de 14 años, fueron 13 pacientitos, y se hicieron seguimiento, por ejemplo, el de 6 años hizo un seguimiento de 12 años, y se evaluó más o menos a los 18 años, semejante al de 3 años, que se siguió un periodo de 9 años, y se evaluó a los 12 años. ¿Y qué se encontró en las funciones pulmonares? Veamos el de 3 años. El de 3 años tiene comparativamente tiene el mayor BF1 y tiene la mayor capacidad vital forzada. Los de 3 y 4 años, como ven en la tabla, son los que tienen mayores volúmenes dinámicos, tanto el BF1 como la capacidad vital forzada. Y como recordemos, en estas primeras etapas, habíamos mencionado que en las primeras etapas hay una gran cantidad de hiperplasia hasta los 2 años. Entonces, se piensa que este mecanismo compensatorio, cuando un niño se opera a etapas más tempranas, el mecanismo compensatorio en cuanto a las funciones pulmonares va a ser mejor cuando se opere en etapas más tempranas que en etapas más tardías. Pero todos los niños llegan a tener capacidad BF1 más del 50%, igual que su capacidad vital forzada, con lo cual pueden tener una vida diaria adecuada. Y en este último estudio, donde ya se observa una mayor cantidad de pacientes, con 130 pacientes, tanto niños y adultos, y se separa en 7 grupos, en grupos de 0 a 5 años, de 6 a 10, de 11 a 15,
Y lo que se estudia fueron tanto volúmenes estáticos como dinámicos. Eh, en cuanto a los volúmenes estáticos, que es en la gráfica siguiente, se observa también casi lo mismo que en el estudio anterior. El volumen residual comienza a aumentar después de la posneumonectomía. También aumenta los volúmenes de reserva respiratorio, en mayor o menor medida el volumen corriente y también el volumen de reserva respiratoria. Con lo cual, y vemos en el primer grupo 1 están los pacientes de 0 a 5 años, en el grupo 2 de 6 a 10, en el tercero de 11 a 15 y en el cuarto de 16 a 20. En estos 4 primeros grupos, como vemos, en el primer grupo que es de 0 a 5 años, hay un mayor crecimiento compensatorio. Entonces, guardaría concordancia en que el crecimiento mayor alveolar se compensa más cuando la cirugía se hace a menor edad. Y en los grupos 12, 3 y 4 también el crecimiento es compensatorio, pero no hay mucha diferencia tampoco en ellos, ¿no? Y casi la mayoría de los niños post-neumonectomía, como habíamos visto en el anterior estudio, casi la función pulmonar, el BF1 casi es mayor del 50-55%. Y en este estudio también se observa que la mayor cantidad del grupo 1 al grupo 4, este BF1 fue mayor del 63% en 43 y solamente fue menor del 63% en solamente 14 pacientes. Asimismo, en aquellos que tuvieron BF1 mayor del 66% en los grupos 1, 2, 3 y 4, ven que el BF1 fue mayor del 70%. Entonces, se dice que los niños después de la neumotomía van a tener un crecimiento compensatorio del pulmón que les va a permitir tener capacidades vitales y BF1 adecuados para tener una vida diaria adecuada. Y justamente este autor también propone que la hiperplasia, más o menos como habíamos mencionado, se da hasta los 2 años de manera exponencial y luego poco a poco va disminuyendo y posteriormente a esta edad ya será la hipertrofia que haga el mecanismo compensatorio. Muy bien, les quiero compartir un caso clínico de nuestra institución. Este caso fue una niña de 12 años que vino a la emergencia por fiebre, tos, dificultad respiratoria, llegando con una saturación al 92% y con hemoptisis. La primera placa de ingreso donde vemos unas radiopacidades alveolares en los dos campos pulmonares, además se insinúa por ahí un patrón micronodular y en el ápice pulmonar izquierdo se observa una imagen hiperlúcida. Y en la tomografía lo que se observa es un patrón miliar con una imagen cavitaria alrededor. Esta paciente posteriormente en los estudios se diagnostica de tuberculosis pulmonar. Pero el seguimiento de esta paciente tiene un curso evolutivo con mayor dificultad respiratoria. Necesita apoyo ventilatorio, ingresa a UCI y lamentablemente se complica haciendo un neumotórax, un neumomiofino con enfisema subcutáneo. Entonces, se evalúa esta paciente en el contexto de una tuberculosis y nos preguntamos en el caso de una paciente que había iniciado tratamiento antituberculoso por vía oral, en este caso la niña había llegado con transaminasas altas y solamente se le dio 3 fármacos antituberculosos. Posteriormente se pasó a una vía endovenosa, pero la evolución no fue buena. No fue buena, la tomografía se veía que aumentaba las lesiones pulmonares a pesar del tratamiento antibiótico endovenoso y nos preguntamos en ese momento si la paciente, a pesar del tratamiento, no estaba mejorando, la paciente es indicativo de cirugía. En esta guía del 2014 de la Organización Mundial de la Salud, se dan algunas sugerencias en cuanto al manejo quirúrgico en la tuberculosis. El manejo, las indicaciones, más que todo, se dicen que debería ser en un paciente que tenga una enfermedad localizada.
Otro, que no haya habido respuesta tanto clínica, radiológica, microbiológica, a pesar de un tratamiento adecuado, y el paciente comienza a tener complicaciones como hemoptisis, neumotoras, o el paciente no tolera la medicación vía oral, ya sea por un RAFA o una complicación gastrointestinal. Entonces, actualmente en esta guía las indicaciones lo agrupan en tres. Una de emergencia en aquellos pacientes que tienen una hemoptisis severa y aquellos que tienen un neumotoras a tensión. Las de urgencia, aquellas que tienen una progresión irreversible a tuberculosis a pesar de una quimioterapia adecuada, y aquellos que tienen hemoptisis recurrente y que no se puede detenerse por otro método de tratamiento. Y las selectivas en una serie de casos. En nuestro caso, la pacientita, a pesar del tratamiento antituberculoso instaurado, no tiene una buena evolución y hay un síndrome de fuga aérea. Como estaba localizado la lesión, inicialmente se hace una neumonectomía, se hace una lobectomía, pero posteriormente, al evaluarse, persiste la fuga aérea y ya este pulmón comienza a ponerse más fibroso, comienza a tener más lesiones, más cavidades, y a pesar del tratamiento que se le daba no mejora, y también ya comienza a afectar al pulmón contralateral, por lo cual este pulmón prácticamente ya ha perdido su función, por lo cual es indicativo de una neumonectomía. Ingresa una neumonectomía y lo que se realiza, se realiza una neumonectomía y ya justamente vemos que también el pulmón contralateral también ha tenido algunas lesiones. Posteriormente, esta paciente después de la neumonectomía evoluciona con mejoría, se puede instaurar el tratamiento por vía oral y en el seguimiento radiológico mejora. Y esta es su placa actual con una mejoría radiológica y actualmente la seguimos por consultorio. Bueno, en cuanto a las conclusiones de esta exposición, en cuanto a la neumonectomía, podemos decir que la principal indicación, que ahorita es muy infrecuente, pero la principal indicación de neumonectomía en niños es la complicación infecciosa. El llenado o el borramiento de este espacio post-neumonectomía va a depender de muchas variables, ¿no? No podemos decir cómo va o predecir cómo va a evolucionar en un paciente que se ha tenido neumonectomía. Son muchas variables que tenemos que ver para predecir este espacio con neumonectomía. También habíamos mencionado que el crecimiento pulmonar por hiperplasia se desarrolla más o menos hasta los 2 años, pudiendo, como habíamos visto en los autores, que este crecimiento por hiperplasia podía prolongarse hasta los 4 años y de ahí en menor medida, ¿no? También habíamos visto las complicaciones tempranas y tardías de una neumonectomía y el síndrome de postneumonectomía, que es más frecuente en las neumonectomías derechas. Y como habíamos visto, el mecanismo compensatorio de la función pulmonar es mayor en aquellos niños que se operan menores de 5 años que en aquellos niños que se operan después de los 5 años. Bueno, quiero agradecerles a todos por su gentil atención. Este es el grupo de tórax al cual le debo agradecer muchas cosas. He aprendido mucho de ellos y sigo aprendiendo a través de ellos. Donde el grupo de tórax lo conforman, tenemos la doctora de anatomía patológica, la parte de fisioterapeuta, los neumólogos, los cirujanos de tórax, el servicio de radiología que también apoya, y con ello tratamos de dar lo mejor de nosotros a los niños en nuestra institución. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Coragua. Tenemos unas preguntas aquí. Una de ellas es, ¿cuáles son los cuidados posoperatorios tras una neumonectomía? Cuando uno hace una neumonectomía, habíamos visto que lo que puede ocurrir, cuando se deja el dren torácico, hay que ver cómo se llena este líquido, ¿no? Habíamos mencionado que se puede llenar más o menos en un día 1 o 2 veces de dedo, pero si vemos 2 niños y en uno de ellos se comienza a llenar, el paciente está asintomático, no está taquicárdico, no hace fiebre, y comparando con otro paciente que lo vemos al día siguiente y este espacio se ha llenado y ese paciente está taquicárdico, pálido, uno sospecharía
en el paciente que está sintomático, que está yendo con una evolución, que ese es un llenado normal, pero en el paciente que está taquicárdico o pálido, lo primero que sospecharíamos sería una complicación. Entonces, hay que ver en qué medida se va llenando este espacio post-neumonectomía y la clínica, ver al paciente, evaluarlo las funciones vitales principalmente y ver si está produciendo una complicación. Y también evaluar en este tubo de drenaje el burbujeo, ¿no? Si hay un burbujeo mayor, se puede estar sospechando de una fístula. Y también a través de examen de laboratorio y a través de clínica, si el paciente comienza a hacer fiebre, también sospechar en una complicación infecciosa, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿cuál es la calidad o cómo es la calidad de vida después de una neumonectomía? Es una buena pregunta. Como habíamos dicho, todo va a depender de cómo se comporta ese espacio post-neumonectomía. En el caso de seguimiento que habíamos visto en los artículos, la mayoría de los niños no desarrolla el síndrome post-neumonectomía. Es una patología rara, como habíamos dicho, es un 0.12%. Y también en los estudios de función pulmonar que habíamos visto, los niños desarrollan una vida normal, pero va a depender, esta calidad de vida va a depender mucho de qué es lo que ocurra en este espacio, porque he visto algunas complicaciones en el cual este espacio se reduce. Al reducirse, normalmente el pulmón contralateral, el pulmón sano, va a sobredistender sobre la cavidad restante. Entonces, esta sobredistensión mayor puede provocar el síndrome post-neumonectomía, pero como habíamos dicho, es raro la presentación, ¿no? Podríamos decir, pero eso también va a depender mucho también del grupo etario en donde se haga una neumonectomía, ¿no? Por ejemplo, como habíamos mencionado, también hay grupos etarios desde neonatos, donde hay una malformación congénita pulmonar, donde puede estar indicada una neumonectomía. Hay que evaluarlo en el seguimiento a largo plazo de estos niños, ¿no? Porque habíamos dicho que este pulmón va a crecer de mayor referente, va a tener un crecimiento mayor a diferencia de los niños de más edad, ¿no? Y a menor edad se ha visto que el síndrome de post-neumonectomía es más frecuente. Pero en general la calidad de vida de los niños evaluados en el tiempo es adecuada, ¿no? Gracias, doctor, por sus respuestas. Y la última pregunta es, ¿qué es una neumonectomía extrapleural? Ah, eh, cuando la neumotomía extrapleural es aquella donde se saca el pulmón, las dos pleuras, tanto visceral parietal, parte de la cúpula diafragmática y el pericardio, que normalmente a veces esto con mayor frecuencia se hace a veces en patologías tumorales. Perfecto, doctor Coragua. La Oficina de Docencia e Investigación le agradece su gentil participación en este jueves científico y también por compartirnos su experiencia profesional con todos nosotros. También agradecemos la asistencia a todos los participantes del día de hoy y los esperamos el próximo jueves con otro tema de jueves científico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención.